Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a analizar la segunda ley de la termodinámica y la entropía. Recordemos que la primera ley nos habla de que el trabajo y el calor son formas para transferir energía que podemos equiparar y que van a modificar la energía interna de un sistema. También nos sugiere que podemos usar todo el calor en un ciclo termodinámico para producir trabajo y viceversa. Pero en la realidad esta equivalencia no resulta ser verdad. Un ejemplo que todos tenemos muy cerca es el hecho que no existe un motor que pueda generar trabajo a partir de calor de manera 100% eficiente. Cualquier persona que toque el cofre de un automóvil encendido puede percibir el calor que se está desperdiciando sin convertirse en trabajo. Ahora, la segunda ley nos ayudará a determinar la direccionalidad de los procesos naturales. Todos podemos recordar ver una pelota rebotando en el piso y cómo con cada rebote la pelota alcanza una altura menor. Esto es debido a que en cada rebote parte de la energía de la pelota se disipa como calor en el piso. Lo que nunca se ha visto es una pelota en reposo que comience a rebotar por absorber calor del piso de manera espontánea. También la segunda ley de la termodinámica marca la restricción en la conversión entre el calor y el trabajo, y podemos evaluar la eficiencia de los procesos donde exista una conversión entre estas formas de energía. Además, nos ayudará a determinar el estado de equilibrio de un sistema termodinámico. Antes de revisar lo que dicta la segunda ley de la termodinámica, necesitamos presentar un nuevo concepto, que es el reservorio de calor. Un reservorio de calor es un sistema tan grande que su temperatura no va a cambiar independientemente de la cantidad de calor que reciba o pierda. Los ejemplos más comunes son ríos, océanos o la misma atmósfera del planeta. Su tamaño es muchísimo más grande que cualquier sistema que podamos estudiar por algún interés ingenieril. Kelvin propuso la segunda ley de la termodinámica de manera que podemos interpretar lo siguiente. Es imposible operar de manera cíclica para cualquier sistema que tome calor de un reservorio caliente y lo convierta en trabajo hacia el entorno sin al mismo tiempo transferir una parte de calor a un reservorio frío. Por lo que tomar calor de un reservorio y convertirlo completamente en trabajo es imposible. Para que funcione un ciclo termodinámico, parte del calor tomado del reservorio caliente se va a perder como calor dirigido a otro reservorio con menor temperatura, perdiendo eficiencia en la obtención del trabajo. También Clausius propone la segunda ley de manera que podemos asegurar lo siguiente. Es imposible operar de manera cíclica para cualquier sistema que tome calor de un reservorio frío y lo transfiera a un reservorio caliente, sin al mismo tiempo convertir algo de trabajo en calor. Sabemos que espontáneamente el calor va a transferirse del cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura y no al contrario. Pero si quisiéramos lograr esa transferencia de calor no espontánea, como en el caso de un refrigerador, podemos lograrlo aplicando trabajo al sistema, como en el caso del compresor de un refrigerador. Con esto, el gas refrigerante, quien será el sistema en este diagrama, logra tomar calor del interior del refrigerador y desecharlo al ambiente, por lo general por la parte trasera del refrigerador. Así tenemos el gas refrigerante recibiendo el trabajo del compresor, el calor del interior del refrigerador y a la vez está perdiendo una parte de ese calor ante el exterior. Para que la segunda ley se vuelva una expresión útil de manera cuantitativa, necesitamos definir una nueva función de estado llamada entropía. Por definición, el cambio de la entropía es igual al calor reversible entre la temperatura. Para calcular la diferencia de entropía entre dos estados de un sistema, es necesario encontrar el camino reversible entre ellos e integrar el calor transferido en cada paso del camino, dividido entre la temperatura a la cual sucedió la transferencia de calor. Por lo tanto, la entropía tiene unidades de Joule entre Kelvin y es una propiedad extensiva. Esta definición está motivada por el hecho de que la energía dispersada de manera desordenada depende de la cantidad de energía transferida como calor y no como trabajo. Recuerden que el calor estimula el movimiento aleatorio de los átomos, mientras que el trabajo promueve el movimiento uniforme del sistema en una única dirección, por lo que no cambia la cantidad de desorden. También existe otra definición de la entropía que es útil conocer, aunque no entraremos a mucho detalle. La entropía es una medida que aumenta con el número de configuraciones microscópicas que corresponden a un sistema termodinámico en un estado específico. La entropía aumenta conforme un sistema pasa de sólido a líquido y a gas, debido a que aumentan las configuraciones de sus átomos constituyentes que pueden reproducir un estado determinado. Por esto, algunos equiparan a la entropía con una medida del desorden molecular en un sistema macroscópico.
El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico teórico propuesto por Sadi Carnot y sirve para demostrar que la entropía es una función de estado, aunque no vamos a ver esta demostración en este video. También nos ayuda a definir la eficiencia en la conversión de calor a trabajo para cualquier motor de calor clásico, o de manera análoga la eficiencia de un sistema de refrigeración. Consiste en 4 etapas. La primera de ellas contempla el gas que conforma el sistema en contacto con la fuente de calor a una temperatura caliente que llamaremos Tc. El gas se expandirá de manera isotérmica, por lo que su cambio de entropía es igual al calor que recibe el gas, Qc, entre la temperatura a la que sucede esta transferencia, Tc. El segundo paso sucede cuando el gas pierde contacto con la fuente de calor y el gas continúa expandiéndose, pero ahora de manera adiabática, hasta alcanzar la temperatura del reservorio frío. Debido a que el proceso es adiabático, la entropía no cambia en este paso. En el tercer paso, el gas se pone en contacto con el reservorio frío a la temperatura Tf y se comprime a temperatura constante, por lo que su cambio de entropía es igual al calor que perdió, Qf, entre la temperatura a la que sucedió esta pérdida de energía, Tf. Por último, se retira el reservorio frío y el gas continúa comprimiéndose de manera adiabática hasta alcanzar la temperatura de la fuente de calor. Al no tener una transferencia de calor, este paso no implica un cambio en la entropía del gas. Con esto se completa el ciclo y podemos observar que el cambio total de la entropía es igual a Qc entre Tc más Qf entre Tf. Dado que la entropía es una función de estado, la delta S del ciclo debe ser igual a 0. La eficiencia termodinámica la podemos encontrar como epsilon o como eta en distintas fuentes bibliográficas y es igual al cociente del trabajo obtenido entre el calor suministrado, o lo que es igual al negativo del trabajo del ciclo entre Qc. Vamos a apoyarnos de la primera ley, por lo cual sabemos que delta U del ciclo es 0, por lo que el negativo del trabajo debe ser igual al calor del ciclo. Para el ciclo que acabamos de analizar, 2 pasos serán adiabáticos, por lo que el calor del ciclo debe ser igual a Qc más Qf. Ahora podemos reescribir la ecuación de la eficiencia, obteniendo que epsilon es igual a Qc más Qf entre Qc, o lo que es lo mismo, 1 más Qf entre Qc. Recordemos que para el ciclo en estudio, Qc entre Tc más Qf entre Tf son igual a 0. Por lo tanto, Qf entre Tf es igual al negativo de Qc entre Tc. Así que podemos aseverar que Qf entre Qc es igual al negativo de Tf entre Tc. Con esto podemos describir la eficiencia en términos de temperaturas, de manera que epsilon es igual a 1 menos Tf entre Tc. Así podemos asegurar que la eficiencia siempre será menor a 1. Para la primera expresión, el calor F es energía perdida, por lo que es negativo, así que siempre se le sumará un valor negativo a 1. Por otra parte, la temperatura F siempre es menor que la temperatura C, por lo que siempre estaremos restándole una fracción a 1. La única manera de tener 100% de eficiencia es con un reservorio frío a 0 Kelvin, lo que es imposible de acuerdo con la tercera ley de la termodinámica. Perdón por el spoiler. Cuando estudiamos el trabajo termodinámico, aprendimos que la manera de maximizar el trabajo era a través de un proceso reversible, por lo que podemos asegurar que el trabajo reversible será mayor o igual al trabajo del proceso. Cuando el trabajo se ejerce al entorno, W es una cantidad negativa, por lo que podemos decir que el negativo de dW reversible es mayor o igual al negativo de dW. Por lo tanto, dW menos dW reversible es mayor o igual a 0. Ya que la energía interna es una función de estado, su cambio es el mismo para procesos reversibles e irreversibles, por lo que podemos asegurar que dQ más dW son iguales a dQ reversible más dW reversible. Por lo tanto, podemos agrupar los calores y los trabajos, obteniendo que dQ reversible menos dQ es igual a dW menos dW reversible. Y ya que dW menos dW reversible es mayor o igual a 0, podemos aseverar que dQ reversible menos dQ es mayor o igual a 0. Si pasamos el término de dQ al otro lado de la desigualdad y multiplicamos la ecuación por 1 entre t, obtenemos dQ reversible entre t es mayor o igual a dQ entre t.
Sustituimos la definición de la entropía para obtener la desigualdad de Clausius o el teorema de Clausius, que nos dice que el cambio de la entropía será mayor o igual al cambio del calor entre la temperatura. Es importante aclarar que la restricción de que el cambio de entropía solo puede ser mayor o igual a cero únicamente aplica para el universo. Cuando analicemos la termoquímica de las reacciones químicas, nos encontraremos con sistemas que disminuyen su entropía, pero esto solo es posible gracias a que el proceso que sufrió el sistema provocó un aumento de entropía en el entorno de igual o mayor magnitud. En conclusión, cualquier proceso hipotético que disminuya la entropía del universo es imposible que suceda. Vamos a analizar qué sucede con la entropía en un proceso espontáneo. Para esto vamos a conectar dos bloques de metal que tienen una diferencia en sus temperaturas dentro de un sistema aislado. En este caso, el cambio de la entropía del sistema será la suma del cambio de las entropías en A más el cambio de la entropía en B, lo que es igual al cambio de calor en A entre la temperatura de A más el cambio de calor en B entre la temperatura de B. Debido a que el calor que reciba un bloque lo perderá el otro bloque, podemos asegurar que el calor de A es igual al negativo del calor de B. Entonces podemos reescribir nuestra expresión de ds igualándola al calor de A entre la temperatura de A menos el calor de A entre la temperatura de B. Factorizamos el término común y obtenemos que ds es igual a Q de A por el resultado de la resta de 1 entre TA menos 1 entre TB. Tenemos dos opciones. La primera es que TB sea mayor que TA, por lo que A va a recibir energía y QA será positivo. Esto implica que el resultado de la resta será positivo y al multiplicarse por QA, el valor de ds será positivo o mayor que 0. La otra alternativa es que TB sea menor que TA, por lo que QA sea negativo. Esto implica que la resta de los recíprocos de las temperaturas resultará negativo y al multiplicarse por el calor negativo obtendremos una ds positiva nuevamente. Esto quiere decir que cualquier proceso espontáneo está acompañado de un aumento de entropía. En conclusión, ¿qué aprendimos? No existen motores que puedan convertir 100% del calor en trabajo. La entropía del universo nunca puede disminuir. Los procesos espontáneos son irreversibles y dirigen el sistema hacia el equilibrio termodinámico en donde se maximiza la entropía del universo. Los procesos donde no cambia la entropía suceden en un equilibrio constante. Y los sistemas pueden disminuir su entropía siempre y cuando aumente la entropía del entorno en igual o mayor magnitud. Ahora vamos a revisar un par de ejemplos sobre el cálculo de eficiencia termodinámica. En este primer ejemplo tenemos un reservorio caliente que está suministrando 10 kilojoules de energía a este motor que opera de manera cíclica. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, para que este motor ejerza un trabajo al entorno, que en este caso son 3 kilojoules, necesita forzosamente estar desperdiciando parte del calor que recibe hacia otro reservorio con una menor temperatura, que en este caso sería nuestro reservorio frío. Para conocer la temperatura de este reservorio frío, es necesario que calculemos la eficiencia. Recordemos que esta depende del calor que se está perdiendo hacia el reservorio frío y del calor que se está obteniendo a partir del reservorio caliente. Contamos con este último dato, pero nos hace falta conocer cuánto es el calor que se está perdiendo hacia el reservorio frío. Lo podemos deducir por conservación de energía, ya que si entran 10 kilojoules al sistema, tienen que salir esa misma cantidad de kilojoules del mismo. Si ya tenemos 3 kilojoules saliendo del motor en forma de trabajo, quiere decir que todavía nos quedan 7 kilojoules que tenemos que contabilizar en salidas, y la única salida que tenemos disponible es aquella que va al reservorio frío. Tenemos que el calor del reservorio frío va a ser igual al negativo del calor del reservorio caliente menos el trabajo, de manera que tenemos menos 10 kilojoules más 3 kilojoules. Así podemos confirmar que en efecto el calor que se está perdiendo al reservorio frío son 7 kilojoules. Recordemos que la eficiencia termodinámica se calcula sumando 1 más el cociente que resulta del calor del reservorio frío
entre el calor del reservorio caliente, que esto en este caso, al tener menos 7 kilojoules entre 10 kilojoules, tenemos 0.7 por resultado, obteniendo en total una eficiencia de 0.3. Esto es igual al 30%, y quiere decir que el 30% de la energía que está entrando se está convirtiendo en trabajo. Ahora, también aprendimos que la eficiencia termodinámica puede calcularse con 1 menos la temperatura del reservorio frío entre la temperatura del reservorio caliente. A partir de aquí podemos despejar la temperatura del reservorio frío, que resulta ser igual al negativo de epsilon menos 1 por la temperatura caliente, que sustituyendo los valores que ya conocemos, obtenemos una temperatura final de 191.1 kelvins. Eso es un punto decimal. En este otro ejemplo, queremos calcular la eficiencia de este sistema termodinámico que está produciendo de manera cíclica 150 megawatts de trabajo. Esto es a partir de consumir 60 toneladas por hora de combustible. Lo primero que debe llamarles la atención es que estamos utilizando unidades de potencia en lugar de unidades de energía. Recuerden que la potencia es energía entre tiempo, así que esto solamente me indica cuánta energía se está produciendo en una cantidad de tiempo determinado. Por ende, podemos seguir utilizando exactamente las mismas ecuaciones. Lo primero que hago con este consumo de combustible de 60 toneladas por hora es convertirlo a unidades que me vayan a servir un poco más adelante. Esto lo logro multiplicando por los factores unitarios de 1000 kilogramos entre una tonelada y de una hora entre 3600 segundos, de manera que se me van a cancelar las unidades de tonelada y de hora, obteniendo una respuesta de 16.67 kilogramos sobre segundo. Ahora, estos 16.67 kilogramos sobre segundo de combustible que se consumen en esta termoeléctrica, puedo multiplicarlos por los 30.000 kilojoules de energía que obtenemos de cada kilogramo de combustible. Con esto vamos a cancelar las unidades de kilogramo y únicamente vamos a obtener una respuesta de 500.100 kilojoules entre segundo, que a su vez equivalen a kilowatts. Ahora recordemos que la eficiencia de cualquier motor termodinámico va a ser igual al negativo del trabajo que está produciendo entre la cantidad de calor que está recibiendo del reservorio caliente, que para nuestro caso en específico significaría menos 150 megawatts entre 500.1 megawatts, que no es otra cosa más que estos 100.000 kilowatts convertidos a unidades de megawatt. Esto nos da como resultado 0.3 o lo que es lo mismo un 30% de eficiencia. Una vez más, solo el 30% de la energía que está entrando, que en este caso son 500.100 kilowatts, se convierte en trabajo útil, que para esta ocasión pues también son 150 megawatts o 150.000 kilowatts. Espero hayan disfrutado el video y que este par de ejercicios resueltos les sean de utilidad. ¡Hasta luego!